Muchísimas gracias, Mariana. Para mí un placer poder conversar con ustedes esta tarde. Eh, la presentación, como permítame ponerles las láminas. Ok, ¿ven la presentación aquí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, la agenda de la reunión, de la presentación, básicamente voy a pasearme por lo que sería una clasificación de crudos basados en su gravedad API. Vamos a ver también muy someramente los procesos de extracción y producción, más que todo para que tengan una idea de lo que son estos procesos y cómo se obtiene o se saca de la tierra el crudo. No hay mucho detalle, puesto que no es mi área de experticia, pero sí por lo menos para que tengamos una idea somera de cómo se extrae el petróleo. Vamos a hablar también de las diferencias entre lo que es una refinería y lo que es un mejorador de crudo. Vamos a ver la faja petrolífera del Orinoco, que es realmente, digamos, lo que nos llama la atención y es nuestro interés como venezolanos. Luego vamos a tratar y a entrar un poquito más en profundidad en los 4 mejoradores de crudo en Venezuela. Y estaremos cerrando con lo que serían los desafíos y oportunidades actuales en la industria o en los mejoradores de crudo. La parte de clasificación de crudos por gravedad API, esta es una clasificación bien genérica, quizás una de las más utilizadas. Vemos, empezando con los crudos livianos, son crudos de aproximadamente 32 grados API. Requieren de procesos en las refinerías muy sencillos, procesos primarios, básicamente para producir combustibles con muy poco residuo de vacío. Los crudos medianos van de 22 grados API a 32 grados API, al igual que los livianos. También requieren de los procesos primarios, pero ya entrando un poquito más en procesos de conversión media e incluso conversión profunda para el ambiente de combustibles. Cuando hablamos de combustibles, sería mezclas de gasolina, mezclas de diésel, combustibles de calefacción, búnker para barcos y lo que en general se llama fuel, que sería el combustible de múltiples usos, más que todo en la parte de plantas termoeléctricas, cementeras e incluso la industria del aluminio y del hierro. Luego, entrando ya un poquito más en el tema, la parte de crudo pesado, entre 10 API y 22 API. 10 API corresponde a una gravedad específica de 1, digamos igual que el agua. Ya todos estos crudos de mayores de 10 API flotan en el agua, mientras que los crudos extrapesados se hunden en el agua. Podemos comparar y decir que el crudo extrapesado se parece mucho a una mantequilla de maní a temperatura ambiente. ¿Verdad? Temperatura ambiente, vamos a hablar de temperatura ambiente un poquito allí, porque si hablamos de la temperatura ambiente de allá de Paraguaná, de donde yo soy, era medio aceitosa, mientras que hablemos de una temperatura más de allí de Sartenejas, donde la temperatura está alrededor
16 a 20 grados centígrados. Entonces, donde esa mantequilla está, no fluye. Igual sucede con los crudos extrapesados de la faja petrolífera del Orinoco. Vale la pena aclarar, y como les decía al principio, pues esta clasificación por API es bastante genérica. Tenemos algunas excepciones, por ejemplo, para los árabes. El Arabian Heavy es un crudo entre 20 y 28 API. Estaríamos hablando que es los crudos que en general nosotros en Venezuela conocemos como un crudo mediano. Sin embargo, para los árabes es un crudo extra pesado o un crudo pesado. Como características específicas o principales de estos crudos pesados y extra pesados está su alta viscosidad. Requiere, para su manejo convencional en tuberías y equipos de bombeo, requiere que la viscosidad se diluya, bien sea a través de diluentes o con calentamiento. Otra de las características de estos crudos extrapesados, de pesados y extrapesados, es su alto contenido de azúcar y el metales pesados, específicamente o principalmente níquel y vanadio, procesos vamos a decir, que requieren procesos medianamente complejos para removerlos con las exigencias actuales ambientales y todo lo que es el cambio, lo que están pidiendo por el cambio climático. Entonces, la característica es que estos crudos requieren de una mayor complejidad para transporte y procesamiento. La importancia para Venezuela, tenemos unas grandes reservas en la faja petrolífera del Orinoco, y en otros países también, como Canadá, tienen también crudos extrapesados. Adicionalmente, pues la demanda creciente por la producción de crudos convencionales va haciendo más atractivos estos crudos mejorados que salen de valga la redundancia, de los mejoradores de crudo. Entrando en la materia o un poquito en la parte de lo que es la extracción del crudo, tenemos que la extracción convencional, bien sea por balancines, por bombas y tal, prácticamente no es viable para los crudos extrapesados dada su alta viscosidad. Entonces, esto requiere de unos procesos o unos métodos mejorados. En Venezuela, el método más utilizado es la inyección de diluente para disminuir la viscosidad. Esto es inyectando el diluente en el fondo del pozo. Más adelante, en la próxima lámina, vamos a ver un poquito más gráficamente este proceso. Este es el sistema más utilizado o el método más utilizado en Venezuela. Utilizamos nafta en los mejoradores, en la parte de producción. En Oriente, por ejemplo, se utiliza mucho el crudo mesa. En el occidente se utilizan crudos como el Santa Rosa, que son crudos livianos y se utilizan para reducir la viscosidad del crudo extrapesado. Otros procesos con algunas pruebas en Venezuela, sin embargo, de menor uso, como es el de la inyección de vapor o steam flooding, que aumenta la temperatura en el yacimiento, reduce su viscosidad y eso facilita pues que podamos extraer. Otro método también con vapor, que es el conocido como SAGD por sus siglas en inglés, ¿verdad? Es gravedad con ácido de vapor. En este caso, la inyección del vapor se hace a través de un pozo horizontal que calienta todo lo que está debajo de él. El crudo va fluyendo y el pozo horizontal extrae el crudo. También veremos una lámina más adelante
en donde podemos verlo un poquito más didáctico. El otro sistema con vapor es el del ciclo de estimulación con vapor, que por sus siglas en inglés es CSS. Los ciclos, este proceso, a diferencia del anterior, que es una inyección continua, en este caso es por ciclo. Hay inyección de vapor, hay un periodo de espera mientras hay el calentamiento del pozo y luego se hace la extracción. Adicionalmente, en algunos casos, como en Canadá, en las arenas bituminosas de Alberta, hay una producción o extracción del crudo utilizando métodos de minería, ¿verdad? Allí el crudo se extrae con excavadoras o equipos básicamente de minería, de donde se recoge como su nombre lo dice, la arena bituminosa impregnada del crudo y se transporta en camiones hacia plantas donde es calentado, procesado y liberado de esas arenas. Mencionándoles por último unos procesos que están vamos a decir, están en pleno desarrollo, con algunas pruebas semi-industriales bastante exitosas, que son los procesos de conversión y reducción de viscosidad utilizando catalizadores. Valga la cuña, uno de los, digamos, más avanzados y precisamente el caso que les voy a mencionar más adelante como ejemplo, es el caso desarrollado por un venezolano. Fue profesor en la Universidad de los Andes, trabajó muchos años en el INTEBEP junto con el amigo Castor González y de grata experiencia y grato para nosotros los venezolanos, pues saber que dentro de estos procesos de última tecnología está involucrado un venezolano o muchos venezolanos, porque realmente esta compañía Nanotech tiene aproximadamente unos 30 a 40 ingenieros venezolanos. ¿Cuáles son los desafíos de todas estas tecnologías y por lo que realmente nos es difícil competir con los árabes? Es que tienen un alto costo y una alta complejidad, pero al mismo tiempo, para ustedes como estudiantes, bueno, es el gran desafío, es prepararse y estar a la altura de este reto de poder obtener y extraer la mayor cantidad de este crudo extrapesado. Por supuesto, dentro de los desafíos también está el impacto ambiental, porque estas tecnologías como les dijimos, son basadas en vapor, hacen mucho un uso intensivo de lo que es agua y energía, lo cual deja una huella de carbono bastante grande para los crudos. Lo que les mencionaba antes de una visualización, vamos a decir, un poquito más gráfica de cada uno de estos procesos, vemos el de crudo con diluente. Yo puse aquí el mejor, indudablemente el mejorador es en la gráfica me resultaba más fácil poner el mejorador que poner los muchos pozos de extracción de crudos livianos para utilizarlo como diluente. Entonces el diluente se envía al tanque de diluente en el campo de producción. Este diluente se distribuye en lo que la gente conoce como las macollas. Las macollas no son más que una serie de pozos. Yo puse aquí 3 nada más que como para que los veamos en una forma didáctica. Y de los pozos tenemos una válvula o un múltiple
donde se recogen el crudo, pasa a la producción, al tratamiento en campo, que también veremos un poquito más adelante en qué consiste este tratamiento en campo, y lo que es la dilución del crudo para retornarlo al mejorador. Visto en el pozo, estos pozos están en 3 fases. La primera fase es lo de la inyección de la nafta o del crudo liviano. Se permite que haya un remoción en el pozo y finalmente el otro extrae. Entonces, en este caso, digamos, están funcionando en forma, pero cada uno cumpliendo una de las etapas, ¿verdad? Mientras uno inyecta, el otro está en remojo, el otro extrae. Y así, en este paso, están en un ciclo continuo. Por supuesto, como les dije, el ejemplo está basado en 3, pero las macuyas tranquilamente pueden tener 12, 14 o más pozos para inyección. La estimulación con vapor o el de gravedad, disminución de gravedad con vapor, tenemos que entonces en el caso del cíclico de la estimulación con vapor, que se hace la inyección, tenemos los 3 pasos: el paso de la inyección, el paso de calentamiento y luego, por último, el paso de la extracción. En el caso del drenaje o disminución de viscosidad con vapor también, tenemos que la inyección se hace en un pozo horizontal superior. Este vapor el pozo, también tengo otra gráfica un poquito más didáctica que esta, y hay un segundo pozo que es el que hace la extracción. Las diferencias entre estos dos procesos, la disminución de gravedad es una producción continua, la producción de bitumen, y hay una presión de vapor es menor y es más utilizado en pozos de poca profundidad. Lo de estimulación con vapor es una producción por ciclos. Como les dije, pues hay un primer proceso de inyección del vapor, hay un tiempo de espera para el calentamiento y luego la recuperación requiere más presión de vapor, por eso el que está empujando todo el tiempo toda la masa de crudo en el pozo y no que está haciendo un calentamiento por etapas, ¿no? Esto es bueno también en áreas menos permeables, puesto que precisamente el hecho de utilizar mayor presión pues da esa ventaja de que puede romper o aprovechar mayores volúmenes por la presión, pero el hacerlo por etapas hace que su rendimiento sea menor. Visto todavía en una forma un poquito más gráfica y quizás más didáctica, tenemos el de inyección de vapor. Hay un pozo donde se inyecta el vapor. Pareciera que en el fondo, en el pozo, lo que vemos es un primer frente de vapor empujando agua que está condensando incluso que agua que puede existir en el pozo y empujando al mismo tiempo y calentando el crudo extrapesado. Este crudo lo es extraído en el pozo de producción y enviado al tratamiento primario en el caso de la acumulación con vapor, tenemos que igual, tenemos un pozo de inyección de vapor, hay un tiempo de espera del vapor difundiendo en el pozo, el vapor que empuja el agua que se va formando también por condensación y el hidrocarburo, y un pozo de producción que extrae el crudo. En el de recuperación asistida para el drenaje o la disminución de viscosidad,
Entonces tenemos también dos pozos. Un pozo donde hay, siempre pierdo la flecha, un primer pozo que es el pozo inyector con el vapor, ¿verdad? En la parte, perdón, en la parte superior, que hace el calentamiento del crudo. Este crudo que se va calentando baja, digamos, baja hacia el pozo recolector o productor, y tenemos entonces la salida hacia la superficie. En el caso de las arenas bituminosas en Alberta, Canadá, tenemos que aplican los dos procesos, ¿verdad? El proceso de minería, donde utilizan excavadoras, transporte en camiones, van a una planta donde hacen el tratamiento de estas arenas bituminosas y separan arenas del bitumen. Y tenemos también algunas áreas donde hacen la inyección de vapor y luego la recuperación del crudo. En el caso de las arenas bituminosas, ¿verdad? Tenemos que la arena bituminosa que se extrae del pozo, la llevan a la planta de tratamiento, retiran por un lado las arenas, por el otro lado envían el bitumen hacia los pozos, hacia los tanques donde está la parte de diluente, y de allí entonces ellos disponen el crudo hacia las refinerías de gran complejidad o hacia los mejoradores, en donde hacen el mejorador, recuperan y establecen el ciclo de procesamiento del crudo extrapesado y devolución del diluente. Y luego envían ese crudo diluido a refinerías menos complejas que estas, donde prácticamente es un mejorador con una refinería al lado. Por último, el proceso de recuperación de crudo o extracción de crudo utilizando procesos de conversión, utilizando catalizadores. Aquí me voy a permitir darles una visión bien somera de este proceso que no se conoce muy profundamente qué involucra, puesto que están todavía en etapa de lograr, a pesar de que tienen sus trademarks, obtenidas, ellos ya conservan cierta confiabilidad. Pero básicamente el proceso consiste, volví a perder la flecha, en una unidad que la venden o está como diseño en lo que llaman montada sobre patín. O sea, son pequeñas plantas donde tienen el diluente, tienen el catalizador, hacen el mezclado para hacer la inyección en el pozo e impregnar todo el pozo con esta solución donde catalizador. Este catalizador se queda instalado en las paredes del pozo y empieza a reaccionar con el crudo que está en el llanto. Luego es recuperado una mezcla de crudo con solución catalizador. Esto se procesa, se separa por un lado otra vez la solución de catalizador con diluente, y el crudo se envía para mejoramientos todavía más. Son los beneficios que la gente de Nanotech está vendiendo sobre esta
tecnología, hay una reducción de emisiones, indudablemente, no hay gastos en generación de vapor, no hay que estar quemando combustibles para producir esa energía y ese calor para producir el vapor, no hay que estar moviendo el agua, entonces se mejora la recuperación del crudo hasta ahorita en las partes experimentales que se han hecho, han obtenido entre un 15 y un 20% de mejor calidad. Hay una mejora de calidad en el crudo, ¿verdad? Se están mejorando crudos de 8 o 10 API hasta 22 API. Por supuesto, al tener un crudo mejorado ya por reacciones hasta de 22 API, el diluente que se requiere es menor. Todo esto lleva a una recuperación o a una mejora económica, puesto que hay menos gastos en todo lo que es la parte de generación de vapor, el tratamiento del agua para la generación de vapor, el estar comprando de forma continua y el mismo hecho de todo lo que es el tratamiento del crudo extra pesado o ya diluido, pero de más viscosidad para separarlo de las arenas y del agua. Y ellos mencionan un beneficio adicional, básicamente adicional, referido a lo que son las tierras bituminosas, a las arenas bituminosas en Alberta. Ellos lo ponen como un beneficio adicional porque ahorita esta compañía anunciada en Canadá y por supuesto tienen sus campos de prueba y de laboratorio en estas arenas bituminosas de Canadá. Bueno, estaba mencionando, el crudo una vez extraído requiere un tratamiento en el campo antes de ser transportado. ¿En qué consisten esos tratamientos en el campo? Hay, bueno, como les dije, el vapor e incluso los mismos pozos tienen agua. Esa agua hay que separarla. Esa agua, por supuesto, no está libre y no es fácil de separar porque es un agua emulsionada. Entonces, requiere de tratamientos en la superficie para separarlo. Al mismo tiempo, hay una estabilización porque los diluentes y los crudos livianos van a liberar gases y compuestos que es recuperarlos y manejarlos en una forma segregada del crudo diluido. Hay también una filtración para sacar el crudo diluido de la parte de arenas. Entonces, porque siempre hay un arrastre de las arenas donde está el crudo en el pozo. Luego viene de este tratamiento y cuando ya se tiene el crudo diluido limpio, viene el transporte donde, como hemos ido mencionando, el gran problema o la limitación allí para este transporte es la viscosidad del crudo. Entonces, se proponen diferentes soluciones técnicas, como ya les mencioné, el uso de solventes, bien sea mezclado con crudos livianos o solventes para reducir la viscosidad. Esto también requiere de análisis para la selección tanto de los diluentes, de las naftas, de los querosenes o ese hidrocarburo liviano que se utilice o el crudo que se utilice para que no vaya a reaccionar negativamente con el crudo pesado y a precipitar asfaltenos que lo que vienen es a obstruir las tuberías y a tapar todos los sistemas. Entonces también requiere pues
el que haya una preparación, un estudio previo para la selección de esos diluentes. Método para el transporte de crudos, de estos crudos extrapesados, es el calentamiento de los oleoductos. Por supuesto, ya en este caso el calentamiento, cuando las distancias son muy grandes, estos calentamientos son realmente costosos y vienen a ser una limitante el uso de esta tecnología con calentamiento. Y como les mencioné, bueno, las tecnologías emergentes, aditivos químicos y catalizadores. Aquí también, si recordamos, bueno, ustedes de repente lo están leyendo en los libros, pero digamos los que ya tenemos un poquito el camino recorrido, recordamos que en el INTEBEP estuvo desarrollando muchas tecnologías, todo lo que fuera la parte del manejo de emulsiones para facilitar el transporte de estos crudos pesados. También, valga la cuña, con la Universidad de los Andes, tienen allá el laboratorio de fenómenos interfaciales que hace muchos estudios y evaluaciones también para esto del manejo de emulsiones y reducciones de viscosidad o mejor manejo de hidrocarburos pesados. Entrando un poquito ya más en el tema que nos toca como ingenieros químicos, ¿verdad? Esta parte, digamos, todo esto que hemos estudiado es aguas arriba de las refinerías o de los mejoradores, donde, si bien es cierto, sí tenemos algunos involucramientos como ingenieros químicos, es más que todo gente de producción, gente de ingeniería mecánica, porque más, digamos, más afinidad con las herramientas que allí se utilizan, con lo que son las profesiones de ellos. Entonces, entrando aquí en diferencia entre la refinería y los mejoradores, vamos entonces con lo que es la alimentación. La alimentación, bueno, la refinería se alimenta con crudos livianos, medianos y a veces en cierto pesado. Los mejoradores se alimentan con crudo pesado y crudos extra pesados. Los procesos que forman una refinería, entonces, por supuesto, como dependiendo de la complejidad y dependiendo de la alimentación, vamos a tener que las refinerías tienen procesos primarios como la destilación atmosférica, destilación al vacío, algún tratamiento de hidrotratamiento de la nafta y el diésel. Cuando vemos los diagramas de los mejoradores, entro un poquito más en detalle de qué son los hidrotratadores, cómo están configurados. Ya cuando la refinería es un poquito más compleja, tiene los hydrocrackers, que son hidrotratadoras, pero de más presión, más temperatura y catalizador. Luego, continuando con la complejidad de la refinería, vienen las unidades de craqueo catalítico para producción de básicamente de nafta catalítica, que es una nafta entre 80 90 octanos. Luego la refinería también tienen unidades de isomerización, alquilación, reformadores para producir más componentes de gasolina. También del alquilato, por ejemplo, con 100 de octanos, reformados de más de 100 octanos, que entonces al hacer las mezclas, pues logran las gasolinas que nosotros estamos acostumbrados a oír. Oye, tengo una gasolina de 95 octanos, una gasolina de 91 octanos, porque se mezclan varios componentes para preparar eso. Y las refinerías ya un poco más complejas, que procesan ciertas cantidades de crudo pesado, ya tienen coquificación retardada o flexicockers, o también unidades de desafaltado para completar digamos, la extracción de lo máximo del crudo con el que se están alimentando. Cuando vamos del lado de los mejoradores, allí las unidades requeridas son
también menos complicadas, ¿verdad? Tenemos la destilación atmosférica, la destilación al vacío, como una de las que queremos en los crudos mejorados es quitarles el azufre y quitarles los metales pesados contaminantes, vamos a ver que los hidrotratadores, los mejoradores, se valen de hidrotratadores, hidrotratamiento de nafta, hidrotratamiento de diésel, unidades de hidrocraqueo y, por supuesto, el corazón de los mejoradores, que son las coquificaciones retardadas o los desafaltados, donde para preparar la alimentación hacia las unidades de hidrotratamiento de nafta y hidrocracker. Punto bien importante que vale la pena resaltar para las diferencias en los procesos o en las unidades entre una refinería y un mejorador es que la refinería, como su nombre lo dice, refinería, es para obtener un producto refinado de muy buena calidad. Sus unidades normalmente, ustedes van y comparan, por ejemplo, por ponernos cerca, la refinería de Puerto La Cruz, la unidad destiladora de Puerto La Cruz, con la destiladora, digamos el caso de Petrosuata o Petroanzoátegui, Petro San Félix, como se llame ahorita, la de Puerto La Cruz es una unidad bien alta, quizás con 35, 40 o quizás más platos teóricos que la del mejorador de Petrosuata, que es una unidad más bajita, pero más ancha, y que escasamente tiene 9 a 12 platos teóricos. ¿Por qué? Porque la unidad de Puerto La Cruz queremos separar por el tope los gases, la nafta, e incluso a veces tenemos la separación de más de un tipo de nafta, dependiendo su destilación. Igual con los querosenes, diésel, y posteriormente hacer las mezclas. En el mejorador, como lo que tiene es una hidrotratadora de nafta, en el caso de los más básicos, recupera nafta, hidrotratarla y devolverla como diluente sin azúcar. Pero del resto, lo que va a hacer son mezclas digamos, mezclas, pero no para sacar una gasolina cristalina, sino que es un crudo pesado negro para sacar un crudo liviano, pero también negro. Entonces, allí no importa que esa separación nos esté generando productos bien limpios, porque al final vamos a volver a mezclar y vamos a volver a hacer una reconstitución de un crudo sintético que va a seguir siendo negro. Cuando vamos a la parte de productos, bueno, allí es donde está la gran diferencia, digamos, a nivel de productos. La refinería, algunas están diseñadas para alimentar a las con productos para la producción de plásticos ¿cómo se llama? Abonos utilizados en la agricultura. Se me pierden las palabras. Adicionalmente a eso, bueno, como fertilizantes. La refinería, ¿perdón? Fertilizantes. La palabra que buscamos. Gracias. Adicionalmente, la refinería, entonces, lo que es la producción de las gasolinas, la producción de los querosenes y de los diésel. En los querosenes está en la parte de combustible de aviación, los aceites de calefacción y los bunkers para los barcos y el fuel oil para las industrias más pesadas. Mientras que los mejoradores, su objetivo es la producción de crudo
y dependiendo de su complejidad, algunos producen gasóleos de vacío y lo que sí, que la parte ambiental es donde está el talón de Aquiles de los mejoradores, que es la producción de coco. También vamos a tocar este temita un poquito más adelante. Entonces, resumiendo, la refinería, productos livianos, medianos y algo de pesado. Dependiendo de esa alimentación, va a hacer la configuración y complejidad de la refinería y adicionalmente que están enfocadas a la producción de combustible y alimentación a petroquímica cuando vamos al caso de crudo a petroquímicos. Los mejoradores están enfocados en mejorar la calidad del crudo, disminuyendo la viscosidad, quitándole contaminantes y para facilitar su transporte y adecuarlos a refinerías específicos. Bueno, esta yo creo que sería como llover sobre mojado en lo que ya hemos hablado. La faja petrolera del Orinoco, como todos lo sabemos, es una de las reservas de crudo extrapesado más grandes del mundo. Los barriles estimados están en el orden de los 300.000 millones de barriles y su explotación viene a ser el gran reto para los venezolanos, que es lo que hemos venido hablando, la parte de extracción, la parte de transporte y lo que nos toca tocar más adelante, que es los mejoradores. Aquí, básicamente, ¿qué les puedo decir? Bueno, vamos prácticamente desde el delta Amacuro o el delta del Orinoco hasta bien entrado el estado de Guárico, limitando al sur con el río Orinoco, y por el norte tenemos Anzoátegui, Monagas y toda la parte de Guárico que no voy a entrar en mayores detalles porque no es exactamente el tema, sino básicamente conocer o tener visión de lo que es nuestro gran reto como venezolanos y básicamente de ustedes como futuras generaciones que estarán trabajando en los mejoradores y en las refinerías. Entrando en el tema de los mejoradores de crudo, vemos que en Venezuela los mejoradores se empezó su diseño y su construcción hacia finales de los años 90, inician operaciones a principios de 2000. Fueron diseñados con equipos de tecnología capaces para transformar el crudo extrapesado en la faja del Orinoco. O sea, esos son, como dicen allá en mi pueblo, Paraguaná, tailor-made, ¿verdad? O sea, hechos a la medida para los crudos extrapesados de la faja petrolífera del Orinoco. Por orden de aparición estuvo el Petrozuata, posteriormente Petroanzoátegui y Petrosanfeli, Sincor, actualmente llamada Petrocedeño, Cerro Negro, Petromonagas, Ameriben, Petropiar. Petrozuata y Cerro Negro fueron diseñados para producir crudos mejorados que satisfaciesen necesidades de sus dueños. Básicamente, digamos, Petrozuata, de PDVSA y de ConocoPhillips. De PDVSA, Petrozuata producía un crudo de 26 API que era para la de Cardón, y uno de 19 API que era para la refinería de Lake Charles en Luisiana, Estados Unidos. Cerro Negro producía un crudo pesado de 18 API hecho a la medida para la refinería de Chalmette en Luisiana. Y básicamente, digamos, entre los tres clientes se consumió lo que se producía. Quedaba algo para la venta, pero, digamos, era la venta en los mercados ocasionales,
era, digamos, la menor importancia, mientras que el caso de Ameriben y Cincor fueron diseñados para producir crudos mejorados que compitiesen en el mercado spot o en el mercado de ocasional. Ameriben producía crudo de 24 API, Cincor podía producir crudo hasta de 22 API. Entrando un poquito más en el detalle de cómo fueron diseñados, ¿no? Petrosuata, hoy era Petrosanfeli o Petroanzuategui, no recuerdo exactamente cuál de los dos se está utilizando más en el argot allá en Venezuela. De producción se tenía el crudo, se enviaba desde la faja del Orinoco a Jose, a la unidad de destilación atmosférica. La unidad de destilación atmosférica, vamos a decir, teníamos tres corrientes. Una que era la nafta, que iba a la hidrotratadora de nafta para remover el azufre y retornarla al campo como diluente, o también el exceso que pudiera ocurrir se enviaba al mezclador de productos. Petrosuata generaba un destilado atmosférico que es mezclado de crudo, y del fondo atmosférico se dividía en dos. Uno que iba al mezclador de crudo, al mezclador de crudos y productos, y el otro que seguía a la destilación al vacío. De la destiladora al vacío iba al coquificador retardado, y los gasóleos se enviaban, y dos corrientes de gasóleos se enviaban por de producto. Del coquificador retardado, la nafta iba a la hidrotratadora para completar el volumen que se requiriera para como diluente en el campo de producción, o el exceso se enviara al mezclador. También los diferentes cortos de diésel y gasóleos livianos se enviaban al valor de productos, que se enviaba a los camellones. También vamos a ver lo de los camellones de coque en una lámina más adelante. Me preguntarán, oye, ¿por qué de la destilación atmosférica no enviaban todo a la destilación al vacío y de allí al coquificador? Bueno, simplemente porque, como les decía antes, Petrosuata fue diseñada para producir crudo que satisfaciesen las necesidades de dos refinerías de los clientes. Y entonces era necesario enviar parte del fondo atmosférico al mezclador de productos, porque en las refinerías donde ese crudo se iba a procesar, necesitaba también que llevara una cola pesada. Esa cola pesada era de aproximadamente un 25-30% de la mezcla final del producto. Petrocedeño o Cincor fue diseñada, como les decía, para producir crudo sintético más competitivo. Y vemos aquí que esta tiene la destilación atmosférica, la destilación al vacío y el coquificador retardado, como tenía Petrosuata. Sin embargo, vemos que aguas abajo tenemos dos unidades más al nafta o a la hidrotratadora de nafta, la hidrotratadora de diésel o gasóleos livianos, y el maíz hydrocracker, que era para la conversión de los gasóleos de vacío más pesados y los gasóleos de coker más pesados. Estas tres unidades, ¿verdad?, que satisfacían la necesidad de diluente que se requería en el campo, también enviaban al mezclador de producto, al mezclador en este caso de crudo. La hidrotratadora de diésel sacaba su corriente ya
desulfurada y con mucho menos metales que iba al mezclador. El mild hydrocracker, como su nombre lo dice, mild, un hidrocraqueo moderado, también producía diferentes corrientes lograba una conversión de los gasóleos pesados, tanto de vacío como de coker, lograba una conversión a productos más livianos y con menos azufre y menos metales que se al mezclador. Los productos se mezclaban y, como ustedes pueden ver, se eliminó la corriente que salía del fondo atmosférico o cualquier otro pesado que saliera del fondo vacío, y los crudos eran crudos de 52 API con el rendimiento para fondo de vacío en una destiladora de refinería era menor, quizás de 10-15%. El caso de Cerro Negro era todavía un caso más sencillo que el de Petrozuata, porque tenía, o sea, de los campos de producción tenían la destilación atmosférica, y de la destilación atmosférica se sacaba el fondo atmosférico, que iba una parte al mezclador de productos y la otra parte iba al coquificador retardado. De la destilación atmosférica necesaria como diluente se enviaba a la hidrotratadora de nafta. Del coquificador retardado también la nafta iba a esa tratadora de nafta, y el coquificador retardado, los gasóleos venían al mezclador para la producción de crudo sintético, y si quedaba algo de gasoil de vacío que no se, había también la opción de vender ese gasoil de vacío. Y por supuesto, el chico malo de la película, el coque. Y chico malo en la parte ambiental, porque el coque es uno de los productos combustibles quizás de mayor uso en el mundo, más que todo de las termoeléctricas y de las ferroneras. Petropiar, Ameriben, al igual que Petrozuata y Sincor, tenía destilación atmosférica y coquificador retardado. A diferencia de aquellas, esta no tiene hidrotratadora de nafta, tiene una hidrotratadora de destilados en general, a donde iban todo lo que eran los livianos, tanto naftas como diésel y gasóleo, pero tenía una conversión de hidrocraqueo más profundo que procesaba los gasóleos de vacío pesados y el gasóleo pesado del coker. De la hidrotratadora de destilados se sacaban la corriente de nafta que iba como diluente a los campos. Siempre utilizó un diluente que era más específico, con mayores exigencias que los de las otras tres mejoradores. ¿Por qué? Porque, que les mencionaba antes, la necesidad de evitar que el crudo pesado fuese a precipitar a falteno y producían crudos sintéticos. Antes de pasar a la lámina siguiente, permítame regresar un poquito aquí a la lámina de Sincor, a objeto de hablar un poquito más de lo que son las unidades hidrotratadoras, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, una unidad hidrotratadora es para
sacarle el azufre al hidrocarburo. Sí, en principio, ese es vamos a decir, la función primaria. Pero estas unidades de hidrotratamiento también cumplen la función de desmetalización, o sea, remueven el níquel, remueven el vanadio y remueven todos los metales que trae el crudo y que las refinerías no quieren. Entonces, en un reactor de una de estas unidades, tenemos que el catalizador no es un solo tipo, ¿verdad? Entonces, si vemos el diagrama de diseño o de llenado de un reactor, empezamos viendo que nos encontramos, bien sea con un fondo con bolas de cerámica grandes o en haya soporte en el fondo del reactor, en donde hay unas bolas de inerte de menor diámetro, luego vienen unos catalizadores que son de soporte y catalizadores son digamos, cuya función es básicamente filtrar o no dejar que el catalizador principal percole a través de esas capas de bolas y se vaya a perder el catalizador. Entonces viene el catalizador principal que está encargado de hacer la remoción de azufre, pero también de hacer las reacciones de craqueo para que el producto pesado que entra salga un producto liviano. En el tope de este reactor van unas capas, ¿verdad?, de catalizadores de desmetalización, desnitrogenación, o sea, remoción de nitrógeno, porque en el fondo del reactor va a salir un gasóleo. Cuando ese gasóleo vaya a la refinería, en la refinería no quieren tener nitrógeno al craqueo catalítico, porque el nitrógeno mata el catalizador, el craqueo catalítico. Entonces, en estas unidades de hidrotratamiento debemos también remover el nitrógeno. Entonces, removemos metales pesados, removemos nitrógeno y removemos cualquier otro contaminante que va allí. Entonces, cuando vemos el reactor de arriba hacia abajo, vemos al principio también unas capas que evitan que el catalizador esté burbujeando allí cuando le cae el chorro de hidrocarburo. Tenemos la capa de desnitrogenación, la capa de demetalización, o perdón, al revés, la capa de desmetalización, la capa de desnitrogenación, porque adicionalmente nos conviene mover el nitrógeno para favorecer la desulfurización y el craqueo que ocurre en el resto del reactor. Por allí lo que quería explicarles de los hidrotratadores. A diferencia del coquificador retardado, donde también hay, pero en el coquificador retardado, el craqueo no es con catalizadores, es con calor, es un craqueo térmico. Y por eso la formación del coque en los tambores el coque de petróleo o petcoke, como también. Este es un subproducto derivado del proceso, como les estaba comentando, pues derivado del proceso de conversión del residuo vacío o residuos atmosféricos, en el caso de Cerro Negro, Monagas, se produce a altas temperaturas y altas presiones. Normalmente
dependiendo la alimentación que tenga el cocker, se producen o se pueden producir dos tipos de coque de petróleo. El coque de grado calcinado o grado utilizado en las industrias del aluminio como ánodos. Por eso se llaman coque grado ánodo. O coque grado combustible, que son las grandes pilas que ustedes ven cuando van de Caracas hacia Puerto La Cruz y van pasando por José, ven estas torres de coque. Les mencionaba antes de los camellones de coque. La producción de coque, ¿verdad? Debería recogerse, la producción de coque debe recogerse con digamos, el brazo de producción de coque que trae la producción del coque, ¿verdad? Que viene desde el fondo de los tambores hacia los apiladores, por las cintas transportadoras, se va montando en pequeños cerros, ¿verdad? Que son lo que se llaman camellones, desde donde luego el reclamador, ¿verdad? O el recolector de coque lo toma y lo va echando a los buques. Esto es el caso diseño. Así fueron diseñados los sistemas de coque y azufre de los mejoradores. Hoy en día tenemos esta situación. Ya no hay un camellón, sino que hay una colina, ¿verdad?, pegada a la orilla de la playa, o estos grandes cerros que están a la orilla de la carretera. Prácticamente ya como caso ya de conclusión, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades actuales que ofrecen los mejoradores de José para ustedes, estudiantes de ingeniería química y futuro de la nación? ¿Verdad? ¿Qué vemos? El desafío que conocemos, sabemos que ha habido una falta de inversión y un deterioro de las instalaciones. Entonces, primero que nada, tenemos que ver cómo se recuperan estas instalaciones. Tenemos que estar conscientes de lo que es la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental, ¿verdad? Hoy, todo el mundo al unísono nos está diciendo, señores, estamos en la conservación ambiental como paso primordial. Sabemos que tanto el coque como el mismo mejorador por la emisión de CO2 requiere de nuestra atención en la parte ambiental. En líneas allí, o en esa línea, tenemos que mejorar la eficiencia energética. Por lo tanto, la importancia de nuestra preparación o la preparación de ustedes como para afrontar este reto o este desafío, esta oportunidad que se nos está presentando en bandeja. Tendremos que llegar a asociaciones con empresas con experiencia, tanto en la parte ambiental como en la parte de procesamiento de crudos pesados, para poder llevar adelante este desafío de recuperar y poner todo ese crudo de la faja del Orinoco a disposición del mundo. Vamos a ver, indudablemente, inversión en tecnologías más eficientes y sostenibles para el futuro. ¿Pero qué?
También necesitamos el desarrollo de capacidades locales en personal, profesional y operador. Muchas veces he oído en presentaciones de personas que estamos fuera y que fueron gerentes de la industria petrolera, y dice, es que cuando regresemos a Venezuela, y digo, mire, cuando regresemos a Venezuela, ya nosotros estamos viejitos, estamos de salida. Necesitamos gente joven y gente que sea capaz de afrontar el reto de formarse y dirigir a futuro esta gran empresa, que si se va a llamar que si se va a llamar del otro a vender, que si la vamos a privatizar, que no importa, de eso se van a preocupar otros. Nosotros lo que tenemos que hacer luchar es, como venezolanos, cómo vamos a luchar, a manejar y a tecnologías que sean más eficientes para sostener a futuro estas empresas. Habrá investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. La de estos que están desarrollando en Canadá. También desarrollaremos nuevos, o desarrollarán ustedes nuevos productos para extrapesados. Sabemos que la tendencia del mercado es hacia el aumento en la demanda de crudos livianos. Por lo tanto, nuestro crudo extra pesado es un gran reto que tenemos que llevarlo de pesado a liviano. Un reto que es bien grande es disponer del coque de José. Llevamos años y años almacenando coque que debió haber estado saliendo conforme se producía. Allí está apilado. Adicionalmente, no lo tenemos en donde están las instalaciones diseñadas para montarlo en el barco. Por lo tanto, también tenemos que ver cómo lo vamos a movilizar al punto donde lo podemos hacer manejable por los barcos. Y el último que tengo yo en la lista, no necesariamente el último, de repente hasta aquí fue donde me llegó a mí la inventiva. Necesitamos estudiar y desarrollar tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Hoy en día ya las estamos viendo, pero no nos vamos a quedar con lo que hoy en día se está desarrollando. También desarrollaré nuestras tecnologías propias venezolanas. Y aquí, haciendo uso de una lámina de unos amigos de un grupo que se llama BE, o sea, Venezuela, Energía del Futuro. En prácticamente es un ciclo en donde, empezando con toda parte de petróleo y exploración y producción, ¿verdad? La parte de gas natural en las diferentes industrias, o sea, refinerías, petroquímicas, unir a las energías renovables, tanto hidráulica, solar como eólica, que alimentan a estas industrias, ¿verdad? Que es la línea verde que está saliendo, a alimentar industrias. La industria cementera, la industria del aluminio, la industria química, la industria ferrominera, todas estas industrias producen CO2, ¿verdad? Pero que en Venezuela tenemos la capacidad para hacer la captura y el almacenamiento de carbono en todos los pozos petroleros que tenemos abandonados y que en el futuro, en la medida en que vayamos explotando la faja del Orinoco, vamos a tener disponible. Allí podremos almacenar todo ese CO2 que vamos a producir, que en nuestras industrias, e inclusive pudiéramos tener la capacidad
de recibir importaciones para almacenar en esos pozos, lo cual nos estaría generando también un ingreso de... Hasta aquí, muchísimas gracias a ustedes por escucharme, gracias al Centro de Estudiantes por su invitación para hacer esta presentación y permitirme, vamos a decir, lograr un sueño que siempre tuve, que era el poder compartir con los estudiantes universitarios parte de mis experiencias profesionales, que bueno, vamos poco a poco llevando a buen puerto este sueño. Quiero dejarles también mi información de contacto. Bueno, como ya vieron en la invitación, mi nombre es Cirilo González. Les estoy dejando aquí mi email y mi número de teléfono. Gracias. Y bueno, Centro de Estudiantes, creo que vienen ahorita las preguntas. Está la bibliografía que utilicé en la preparación de la presentación. Bueno, Cirilo, muchas gracias por la muy didáctica y entretenida presentación que nos diste. Gracias por toda la información y por todo el esfuerzo por recopilar toda esa data. Mira, yo quería preguntarte, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves tú la posibilidad, si en Venezuela, en un escenario en el que fuéramos a desarrollar de forma masiva nuevamente la faja petrolífera del Orinoco y producir crudos extrapesados, que obviamente es nuestro fuerte de reservas, ¿tú ves factible que se construyan nuevos mejoradores? ¿O con los 4 mejoradores, o tú crees que es improbable? ¿Cómo ves tú la construcción de nuevos mejoradores o la posibilidad de construir nuevos mejoradores para explotar en forma, digamos, más amplia toda la faja del Orinoco? ¿O hay otras opciones para exportar nuestros crudos, para producir nuestros crudos, exportarlos como diluentes? ¿Cómo ves tú que sería una actividad, la creación de nuevos mejoradores en Venezuela? Pues sería una fuente de trabajo importante y un requerimiento para ingenieros químicos que puedan trabajar en esa área. ¿Tú crees que tú ves factible o es muy subjetivo, obviamente? ¿Cómo ves tú esa parte? Sí. Fíjate, gracias Castor por la pregunta y esperando una pregunta similar, no necesariamente tuya, pero estuve indagando un poquito y veía en Canadá la producción hacia mejoradores, crudo mejorado, y crudo, va en ascenso. Entonces, incluso 2030, 2050 en adelante. Yo sí creo y espero que en Venezuela se construyan más mejoradores. Ya, si nos ponemos a ver, nosotros como venezolanos tenemos el depósito de crudo extrapesado más grande del mundo. Estamos hablando de la lámina mencionada de 300.000 millones de barriles de crudo. En los mejoradores actuales estamos procesando 620, 650 mil barriles. Nos falta o nos van a hacer falta un montón de mejoradores para terminar de procesar todo el crudo extrapesado que hay en la faja petrolífera del Orinoco.
que no van a estar, que quizás no van a estar en José. Es posible. Quizás vayamos al caso como aparecía en la lámina de Canadá, que el crudo diluido va a refinerías complejas. Oye, Puerto La Cruz está instalando el HDH. Pudiera ser Puerto La Cruz una refinería que vaya, aun cuando Puerto La Cruz está en una ciudad pujante y con ansias de crecimiento, pero se presta para que tenga al lado un mejorador y le proporcione el crudo liviano que necesita la refinería, ¿verdad? Porque X, Y, Z razón, no tenemos el crudo mes ni el Santa Rosa para alimentar Puerto La Cruz. Entonces, por supuesto, se podrá tener un mejorador allí que le genere su crudo mejorado, liviano, para que ella pueda seguir corriendo. Igual, pudiéramos estar hablando de quizás aprovechando una sinergia con Guyana, crudo, buscar mejoradores que estén cercanos allí en esa desembocadura del Orinoco y poder manejar posibilidades de crudo. Yo, resumiendo la respuesta, sí creo que debemos luchar por tener más mejoradores. Gracias, Cirilo. A la orden.